Buenas noches, Facundo. Bueno, gracias por atendernos. Ha sido un día muy complicado en materia de números, 3.600 casos. Bueno, ¿dónde estamos parados? Digamos, ¿estamos llegando al pico o todavía es muy difícil establecer este concepto? El pico lo vamos a conocer cuando lo hayamos pasado, cuando estemos viendo que van bajando los casos y podamos decir que esa tendencia se sostiene y decir que pasamos el pico. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente para que el pico sea lo más bajo posible, claro, y lo más lejos posible, para seguir teniendo días, para seguir trabajando con el equipo de salud, con el sistema de salud y con la población para generar todas las medidas de prevención. Bueno, secretaria, le quiero hacer preguntas fáciles porque hasta ahora la gente está en casa, está muy atenta. Hoy se armó un revuelo importante con una declaración suya que la quiero retomar para que la charlemos, que me explique bien qué fue lo que usted intentó decir cuando dijo que cualquier resfrío que tengamos en este invierno es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Quiero tratar de entender esto porque me parece que hacer un poco de docencia es también ayudar a la gente a que no menosprecie determinados síntomas, ¿sí?, a la hora justamente de enfrentar esta pandemia. Sí, te agradezco mucho la pregunta porque es muy importante. Es un momento donde la población está preocupada, mucha población tiene temor, entonces es bien importante aclarar el concepto que yo transmití a lo largo de todo el reporte, que fue la experiencia que nosotros tenemos en el detectar, en la búsqueda activa, casa por casa, de los contactos estrechos, de los casos confirmados, donde cuando los promotores de salud de cada una de las jurisdicciones se acercan preguntando por los síntomas que configuran la definición de caso, que es temperatura de hasta 37,5, a partir de 37,5, que muchas veces ni siquiera se considera como fiebre en las personas, ni siquiera lo perciben, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o pérdida del olfato o el gusto en forma súbita, y residimos en algún lugar de transmisión local, como es el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, y estas dos áreas de Río Negro y la ciudad de Neuquén y ese aglomerado urbano, cuando se pregunta si tiene alguno de estos síntomas o se controla la temperatura, muchas veces se identifica un síntoma menor, alguna febrícula, y cuando los promotores le dicen que hay que acercarse al centro de testeo para testearse, la gente le dice, pero si es un resfrío, si no tengo nada. Entonces, el concepto es que en la vigilancia de virus respiratorios, donde estamos trabajando en toda la red de virus respiratorios de todo el país, hay más de 17.000 muestras positivas para virus respiratorios, y de esas 17.000 muestras, el 95% es coronavirus. Claro. Nosotros estamos acostumbrados años anteriores a que cuando uno tiene un resfrío, la febrícula y el dolor de garganta y la tos es cualquier virus respiratorio que no tiene impacto. Y en este contexto, en este momento, el 95% de esa sintomatología es el coronavirus, el SARS-CoV-2, y eso puede no ser relevante para la persona que está con esa sintomatología leve, pero es muy importante en este contexto, sin vacuna y sin tratamiento, la detección individual, generar ese esfuerzo, la percepción de ese riesgo, de esa situación, para ser parte de la interrupción de la circulación del virus, para acercarnos, testearnos y hacer ese resguardo. Claro, pero podemos tener un pequeño resfrío sin que necesariamente eso sea coronavirus. Por supuesto, el resfrío, y ahí es donde sucede la confusión seguramente. Las personas identifican al resfrío que puede confundirse con una alergia, con un poco de rinitis. Entonces, el contexto entero era cumplir con la definición de caso, es tener ese 37,5 más, dolor de garganta, tos, esa dificultad respiratoria, que aunque sea muy leve, configura la definición de caso sospechoso y requiere el hisopado. Si uno tiene un poquito de agua de la nariz sin ningún otro síntoma, no constituye esa definición de caso. Entonces, el error, digamos, la confusión surge cuando se ve el título solo y no todo el relato de lo que se venía haciendo. Entonces, por eso es súper importante el espacio en este momento, en donde lo que tenemos que hacer es transmitir información clara para que la población sepa cuál es la recomendación. Y la recomendación es que si tenemos estos síntomas, no los subestimemos y contactemos al sistema de salud para saber
si nos tenemos que testear y si nos da positivo, ese rol individual, aunque no tengamos riesgo nuestro de nuestra salud, sí podemos transmitírselo a alguien y en este contexto es muy importante ese rol individual, ese resguardo y evitar el contacto con otras personas. Secretaria, ¿usted cree que la gente cuando tiene algún síntoma duda a la hora de hacer la consulta? Y usted apuntaba un poco el comentario a eso, porque la gente tiene todavía ciertas dudas. Sin lugar a dudas, eso nosotros lo vemos porque lo refiere quien está en el territorio. No es una sensación ni es una percepción, sino que vemos diferentes situaciones. Que la gente realmente de buena voluntad y sin ninguna mala intención ni siquiera visualice que eso puede ser coronavirus, porque nos pasa todos los años y no le damos importancia. Entonces es muy difícil de entender por ahí en este contexto que eso ahora sí tiene relevancia. Y en otro contexto también es muy difícil para alguien que no se siente mal, digamos, no se siente tan mal y puede seguir haciendo sus actividades y tiene síntomas leves, que suele tener todos los años, que realice ese resguardo, que haga un aislamiento de 10 días y no tenga contacto, idealmente que sea un resguardo en algún lugar de aislamiento secundario, digamos, no en su casa, si no tiene las condiciones para, digamos, minimizar la posibilidad de transmitírsela a los convivientes. Por supuesto que es una decisión difícil y es una situación incómoda y es algo que nadie elige. Lo que nosotros tratamos de transmitir es que el 95% de los virus respiratorios que están circulando hoy en Argentina es el SARS-CoV-2 y que eso constituye en este contexto y lo que vamos viendo, a diferencia de otros virus, la importancia de ese resguardo y de evitar el contacto con otras personas, porque si evitamos una infección, vamos a evitar otro contagio y así sucesivamente, y esas son las personas que van a evitar transmitírsela a alguien que tenga riesgo y en 14 días más o menos ocupar una cama de terapia intensiva. Doctora, ¿está en el aire el coronavirus? Bueno, no está todavía esa respuesta. Lo que nos pasa ahí también, que también es importante aclarar, es que esta pandemia incomoda mucho a la ciencia porque para generar una respuesta que tenga evidencia científica se requiere un número de personas que se estudien, una evidencia científica que transcurra tiempo para poder comparar entre dos escenarios, para poder realmente ver si una de las dos variables tiene impacto o no. Y hasta ahora todas las investigaciones que se están generando son muy aceleradas, son muy rápidas, son muy importantes en este contexto de emergencia, pero son con una N de personas o con una experiencia o muy corta o una N pequeña, entonces por ahí un estudio da una cosa, otro estudio da otra cosa y eso confunde muchísimo a la población también y lamentablemente hay algunas cosas que todavía no tenemos la respuesta. El concepto general es que si nosotros usamos todas las medidas de prevención que estamos recomendando en Argentina y en el mundo, minimizamos la transmisión a través de todas las vías, de la vía de las superficies, de la vía del aire y de la vía, digamos, de la transmisión de persona a persona, con el tapaboca, con el lavado de manos, con el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pie del codo, con limpiar las superficies y airear los ambientes, esos 2 metros de distancia y esa consigna que si tenemos síntomas, evitemos el contacto con otras personas, es la clave para minimizar la transmisión. Bien. Carla, ¿y qué pasa con los chicos, con los niños? Porque hace poquito el Ministerio de Salud modificó el criterio a la hora de establecer cuáles eran los síntomas que tenían que prender una luz de alarma en los papás, ¿sí?, en relación a los chicos. Sí, la definición de caso de pediatría tiene estas particularidades, este síndrome de Kawasaki, digamos, estamos trabajando fuerte con la Sociedad de Pediatría, con toda el área de salud perinatal del Ministerio y de las provincias, porque lo que estamos viendo en otros países, en lugares donde hubo muchísimos más casos y donde los niños han tenido, digamos, el número de niños y niñas infectadas ha sido muchísimo más alto, que se ve en un porcentaje poco frecuente, pero se ha descrito estos síndromes que son diferentes. Entonces, en pediatría, que digamos están muy entrenados en este digamos, análisis sindrómico de los chicos, sospechar coronavirus ante esos síntomas es muy importante, por eso se ha actualizado. Sí, es importante aclarar que
los niños y las niñas no constituyen un grupo de riesgo de mayor impacto como sí lo vemos en la influenza, en la gripe, pero en relación con la transmisión tienen un rol y también si nosotros sabemos que es un porcentaje pequeño y de tenemos... propagadores, propagan el virus los niños. Exactamente, exactamente, digamos, todos propagamos el virus y los niños al tener más dificultad en cumplir ese distanciamiento social es más fácil que se pueda generar esa transmisión. Bien, a ver Ezequiel, vamos. ¿Cómo le va, Bisotti? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar sobre un anuncio, que había sido un anuncio esperanzador, de los kits que se producían en la Argentina para justamente, creo que eran de PCR, corríjame, que los iba a hacer de hecho una universidad pública con un laboratorio privado. Quería saber si ya estaban en funcionamiento, si se había demorado un poco, cuándo podían estar, para tener una mayor cantidad de testeos todavía a la que ya tenemos, que entiendo que se amplió muchísimo en los últimos 3 meses, ¿no? Así es, ahí hay dos ejes grandes. Esa es otra ventaja que nos ha dado este aislamiento social preventivo obligatorio, este atrasar el pico, que es, le hemos dado a la ciencia, que en este caso ha sido Argentina, para poder dar digamos, estos productos que son tan importantes, que son 2 kits de diagnóstico. Se llama genómico, se llama por una técnica diferente que se llama isotérmica, que no necesita el aparato de la PCR para poder procesar la muestra. Eso hace que sea una ventaja importante en la expansión de los laboratorios para poder ampliar todavía más la capacidad diagnóstica. Estamos teniendo reuniones en forma permanente con los 2 laboratorios productores, que una es de la UNSAM y otro es de la Universidad de Quilmes, en relación al trabajo también con el Malbrán y todo el trabajo conjunto en relación a este punto. Lo que nosotros tenemos información es que ya se ha distribuido a algunas áreas del país, a Santiago del Estero, a Provincia de Buenos Aires, y se está trabajando fuertemente también con los laboratorios provinciales y estamos también trabajando para poder recibir en el Ministerio de Salud de la Nación y seguir distribuyendo en las provincias. Ahora, esto para el Malbrán, te digo solamente una cosita, para el Anlis Malbrán, que es el Laboratorio Nacional de Referencia con referencia de la OMS, el gold standard y la técnica que están haciendo es la PCR en tiempo real y estos kits van a ser muy importantes para poder expandir la capacidad de diagnóstico en las provincias. Argentina es un país federal, entonces Nación tiene el rol rector de gestionar insumos y de generar recomendaciones y las provincias son responsables de la gestión y en ese sentido va a ser muy importante para las provincias tener esta herramienta. Secretaria, se habla mucho de la situación o la posible saturación del sistema sanitario. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué está pasando en el AMBA? ¿Dónde estamos parados? ¿Todavía hay margen? ¿Cuánto tiempo aguanta el sistema con 3.600 casos avanzando por día? A ver, lo que nosotros estamos viendo ahora son los casos que se infectaron hace 10 o 14 días y, digamos, la decisión que se tomó para hacer intensificación de la disminución de la circulación entre el 1 y el 17 de julio es justamente para empezar a observar la disminución de la transmisión y empezar a ver que podemos minimizar, por lo menos detener el aumento para que siempre podamos seguir dando respuesta en el sistema de salud. Nosotros esto lo hicimos con un sistema de salud con un 50% de ocupación y después de haber ampliado 37% las camas de terapia intensiva de adultos, tanto en el sector público y privado, y 38% el número de respiradores, tanto en el sector público y privado y la seguridad social también. Por lo tanto, cada día que nosotros podamos ganar va a ser muy importante también para que los municipios sigan trabajando en ese sentido. Los 12 hospitales modulares ya se están utilizando, los centros de resguardo para el cuidado en un lugar intermedio fuera del domicilio de las personas que tienen síntomas leves para disminuir la transmisión, son todas esas estrategias. Y esta disminución de la circulación es muy importante, de la circulación de personas, es muy importante para que con la expectativa que tenemos de ver en unos días se empiece a estabilizar esa curva. Cuando el ministro Goyán en Provincia de Buenos Aires dice si colapsa el conurbano esto va a impactar en Córdoba y en Rosario, ¿usted está de acuerdo?
Nosotros lo que vimos es que muchos de los casos de las provincias en relación a esta migración interna de trabajadores esenciales han sido a partir de transportistas, a partir de personas que volvían a sus domicilios, fundamentalmente del área donde es el epicentro de la pandemia en Argentina, que es el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Eso realmente sucede en Argentina y sucede en todos los países del mundo, que las grandes ciudades, las más densamente pobladas y las que tienen esta dinámica de transmisión son las que tienen más casos y en las que es más difícil minimizar la transmisión. Claro. Tanto Rosario como Córdoba están trabajando muy intensamente en la detección precoz y ese es el desafío, digamos, la detección de los casos que puedan provenir de las áreas de transmisión para poder generar las acciones cuando no hay muchos casos. Entonces el objetivo es que no colapse nada. Bien. Secretaria, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.